Muy bien, reiterando el saludo, ¿no? En esta última semana que ya prácticamente culminamos el año lectivo bajo esta modalidad. Como les estaba manifestando, la próxima semana se recetará ya los portafolios. Ya les comunicarán sus tutores el día y la hora que tienen que ustedes entregar. En lo que concierne a matemáticas y ciencias naturales, presentar todos los trabajos de todo el año, ¿sí? En especial, en este caso, los míos que han presentado el proyecto número 7, ¿sí? Debe estar, si van a presentar en un solo portafolio, el proyecto 7 tiene que estar primerito, ¿sí? Y el resto de trabajos atrás. ¿De acuerdo, chicos? ¿Está entendido? Nuevamente vuelvo y repito. Van a traer los portafolios en físico, absolutamente todos los estudiantes, ¿sí? Me van a presentar porque ese día también tienen que hacer ustedes la entrega de los textos escolares, ¿sí? Como van a acercarse a entregar los textos escolares, también vengan trayendo lo que son los portafolios. Y el portafolio número 7, dejarle en la primera parte, ¿no? Para poder calificar el último proyecto. Y los que ya presentan en digital, es decir, en el Classroom, y los que me envían por WhatsApp, ya simplemente me traerán la carpeta ordenadita, nada más, ¿sí? Solamente para las personas que aún no presentan las tareas atrasadas y todo, tienen que traer. Nuevamente repito, para que no haya un malentendido. Todos los estudiantes tienen que presentar el físico del proyecto número 7. Y los trabajos anteriores de los proyectos número 6, si han presentado en virtual, si han presentado por WhatsApp, ¿sí? Ya no es necesario que me traigan. No sé si está claro esto, guaguas. Sí, está claro, dice. Sí, 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 claro. Solo el proyecto 7, todos los estudiantes tienen que traerme en físico, de ciencias y matemáticas. Y los estudiantes que no hayan presentado, o sea, los proyectos atrasados, que no me han enviado ni por WhatsApp, ni por el Classroom, esos estudiantes tienen que traerme en físico todos los trabajos que les faltan. ¿Sí está claro eso? Sí. Sí. Sí, Ya. listo. Entonces, ustedes deben saber si han presentado por WhatsApp, si no han presentado por el Classroom, tienen que traer en físico. Pero si yo ya presenté por WhatsApp, yo ya presenté por el Classroom, solamente llevo el proyecto 7, el último proyecto en físico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Espero que no exista. Y si pueden traer, si quieren traer todos los proyectos, traigan, no hay problema. Traigan nomás todos los proyectos de todo el año lectivo, traigan nomás en una carpeta porque eso queda como evidencia de su trabajo. Como les dije, su responsabilidad. Traigan, pero en especial quiero que todos traigan el proyecto número 7 en físico. ¿De acuerdo, chicos? Sí, listo. Ya, muy bien. Entonces vamos a iniciar con esta última tareita, ¿no? Vamos a ver un tema muy, muy interesante. Vamos a ver un tema muy importante acerca de que lo que nos va a servir a nosotros en la vida. Nosotros estamos en casa. Nosotros hablamos hemos hablado de energías, de fuentes de energía. Y en casa vemos que con el control remoto prendo, apago un televisor que ingreso a la casa con un interruptor, prendo, apago una lámpara, ¿no? Pero, ¿por qué se prende? ¿Por qué? ¿Será que pasa por el cable, pasa por eso? Para eso nosotros tenemos lo que se denomina los circuitos eléctricos, ¿sí? Un circuito eléctrico, nosotros la palabra circuito hemos escuchado en varios contextos. En especial hemos escuchado la palabra circuito en esto de los deportes, ¿no? Cuando dice van a recorrer el circuito, ¿no? Salen del estadio, se dan la vuelta a la manzana y regresan al estadio.
Un circuito tiene un punto de partida, da la vuelta y llega al mismo punto de partida, ¿sí? Ese es un circuito, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar, si ese circuito se corta, ya no es circuito. Es lo que pasa. Es lo que pasa cuando nosotros tenemos o trabajamos en lo que es una instalación eléctrica en los domicilios, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es un circuito eléctrico, ¿no? ¿Me confirman si ya se ve? Si se ve, por favor. Sí, listen. Ya, muchas gracias. Entonces tenemos circuitos eléctricos, ¿no? ¿Qué es un circuito eléctrico? A ver, si alguien me ayuda con la lectura. Perdón, ahí estamos. Componentes. ¿Ya? ¿Alguien me ayuda con la lectura? A ver, Carlita, ayúdeme con la lectura. Definición. Es un conjunto de elementos conectados entre ellos por los que se circula una corriente eléctrica. Un circuito eléctrico es un sistema en el que la corriente eléctrica que procede de un generador vuelve a esta después de ser utilizada de algún modo. Ya, entonces miren, aquí nosotros hablamos de un circuito eléctrico, la que es producida por un generador. La anterior clase nosotros ya habíamos hablado de qué es un generador, ¿no es cierto? Un generador es aquel que transforma cualquier tipo de energía en energía eléctrica, ¿sí? Ahí teníamos la energía solar, la energía hidráulica, la energía eólica, que transformaba en energía eléctrica. Entonces, en primer lugar, ¿cuáles son los componentes de este circuito, de un circuito, ¿no? Pues ahí vemos, miren en la imagen, cómo es un circuito, ¿no? Un circuito es cerrado, ¿sí? En la cual tiene que permitir el paso de la corriente eléctrica, ¿sí? No se debe cortar ese circuito. Pero nosotros, para que no quede prendido una lámpara, no quede prendido cualquier artefacto eléctrico, nosotros disponemos de un aparatito que le denominamos interruptor. El interruptor es aquel que corta o deja pasar la corriente eléctrica. Mucho ojo en eso. Entonces, ¿cuáles son los elementos o los componentes básicos de un circuito? A ver, Natalie, si estás, Natalie, ayúdame leyendo, por favor. ¿Cuáles son? Los componentes básicos de un circuito. Generador, dispositivo capaz de transformar alguna forma de energía. Está todo punto. Ya, en energía eléctrica. Entonces tenemos el generador, como les había manifestado, el que transforma alguna forma de energía en energía eléctrica. Tenemos los receptores, como en la clase anterior les supe manifestar. En casa les mandé a buscar, a nombrar qué tipo de receptores eléctricos nomás tenemos en casa. Entonces, el dispositivo en cambio de lo contrario, ¿no? De transformar la energía eléctrica en otras formas de energía. Teníamos la mecánica, lo que es la licuadora, la térmica, lo que es los calefactores, ¿sí? El ventilador, igual, ¿sí? Tenemos el refrigerador, la lámpara, la plancha eléctrica, ¿sí? Entonces, todos esos son los receptores eléctricos. Miren, los componentes básicos son generador, receptor, lo que les manifesté, el interruptor, el que me va a permitir el paso o no de la corriente eléctrica, ¿no? Y los conductores, muy importantes los conductores, más que todos llamados como alambres, ¿sí? Los alambres de luz. Entonces, los conductores son hilos metálicos, en especial de cobre, que sus propiedades físicas, ¿sí? Mantiene o deja transmitir o conduce la corriente eléctrica, ¿sí? De forma continua, ¿sí? Entonces, miren, generador, receptor, interruptor, conductor. Esos son los elementos básicos de un circuito, ¿sí? Entonces,
¿Cómo yo interpreto los circuitos eléctricos? De acuerdo con símbolos, ¿sí? Aquí yo tengo los símbolos, miren cómo es la pila, la bombilla, el interruptor, el conductor, el pulsador, el motor, ¿sí? Ahí también tenemos generadores, el ímetro, amperímetro, abierto, cerrado. Tengo un sinnúmero aquí de símbolos eléctricos que algún rato ustedes lo podrían observar, ¿sí? Entonces, miren, aquí tengo unos símbolos eléctricos. Miren, aquí tengo los tipos de circuitos. Tengo lo que son los circuitos en serie, los circuitos en paralelo y los circuitos mixtos, ¿no? ¿A qué se refiere un circuito en serie? Aquí yo tengo el ejemplo de un circuito en serie. Y aquí tengo el ejemplo de un circuito en paralelo. ¿Sí? Y vamos a ver las características y propiedades en las que son las de circuito en serie y las de circuito en paralelo. Miren la diferencia. Aquí miren, vamos por el hilo conductor. Se conecta una lámpara. Sigo, se conecta otra lámpara. Sigo, se conecta otra lámpara y regresa. Este está en serie. En cambio, miren acá. Va para acá, cierra. ¿Sí? Va para acá, cierra. Va para acá, cierra. Va para acá, cierra. Diferencia gráfica. Circuito en serie. Están conectados uno tras otro. En cambio, circuito en paralelo, cada cual es un circuito independiente. ¿Cuáles son las propiedades de estos dos circuitos? Ya les voy a dar. Listo. Aquí tengo las dos propiedades. En especial, esta es la característica de los circuitos, lo que voy a encerrar. De esto se diferencia el circuito en serie y el circuito en paralelo. Dayana, léame por favor lo que acabé de encerrar. Ah, no, Evelyn, perdón. Evelyn. Si quitamos la conexión de un receptor, todos los demás recibidores en serie con él dejarán de funcionar. No puede pasar la corriente. Circuito en paralelo. Si quitamos un recibidor del circuito, los otros seguirán trabajando. Muy bien, miren, esa es la diferencia puntual de los dos circuitos. El circuito en serie, si deja de funcionar un aparato, el resto ya no funciona. En cambio, en el circuito en paralelo, si un dispositivo deja de funcionar, el otro sigue funcionando. Ya les voy a pasar en un simulador para que me entiendan estos dos circuitos, ¿no? Entonces, aquí yo tengo los dos circuitos. Este va a ser en serie, como les dije, y este en paralelo. Para ello, vamos a ver, y este es un mixto, ¿no? ¿Por qué es mixto? Porque aquí tengo en serie dos lámparas y en paralelo dos lámparas. Pero ya les voy a enseñar con un simulador. ¿Cuál va a ser la tarea? ¿Qué es un circuito eléctrico y cuáles son sus componentes? Ya vimos cuáles eran los componentes y que es, grafica un circuito en serie y uno en paralelo con tres lámparas o resistencias. ¿Sí? Ahí tenemos el circuito, ¿no? Tres lámparas. Ahí está el circuito en serie y circuito en paralelo. Pueden copiar este circuito. ¿Sí? ¿Y qué diferencia tiene un circuito eléctrico en serie y un circuito en paralelo? Cite dos diferencias. ¿Listo? Aquí tenemos las diferencias, ¿no? Entre circuito en serie y circuito en paralelo. Pueden coger. ¿Sí? Y por último, grafique un circuito mixto. ¿Cuál es el circuito mixto? Es este. ¿Sí? Este tenemos como circuito mixto. ¿Sí? Entonces, ahí está toda la tarea que tienen que hacer. Ahora, aquí está, miren. También aquí están algunos ejemplos más de circuitos, ¿no? Circuito en serie, circuito en paralelo y circuito mixto. Este es un circuito mixto, ¿sí? Entonces, ahí les dejo yo en esa situación, ¿no? Entonces, vamos a darles el simulador para que me entiendan lo que es un circuito. Esto lo hubiésemos podido hacer en clases, ¿no? Pero como digo, no hay cómo estar, ¿no? Listo. Entonces, necesito un generador. Miren,
bueno, vamos a hacerle con aparatos reales, ¿ya? Por ejemplo, tengo una batería, ¿no es cierto? Todos conocemos la batería. ¿Sí, chicos, chicas? Sí, ¿no? Tengo una lámpara, ¿sí? Tengo otra lámpara y tengo otra lamparita, ¿sí? Miren, ahí está. Voy a hacer un circuito en serie con un interruptor. Voy a conectar. Miren. Es como que estuviera con alambrecitos. Listo, miren. Este es un circuito en serie. Cojo el interruptor, prendo, miren. ¿Se observa cómo se prenden los foquitos? ¿Sí? Sí, dicen, Sí, Ya. listen. Entonces, miren, este es un circuito en serie. ¿Cuál es la característica del circuito en serie? Miren, la característica del circuito en serie, vamos a verle. Vamos a ver si es que me deja esto. ¿Sí? Voy a medir los voltajes. Ah. Miren los voltajes. Voy a medir los voltajes. Aquí no. Es como que estuviera poniéndome un voltímetro, medir los voltajes. Listo, miren. Ahí está, miren. ¿Cuánto marca? 3, 3, 3. Es decir, la corriente se divide. ¿Sí? Miren, la corriente se divide. Tiene 3 voltios, 3 voltios, 3 voltios porque la batería es de 9. Apago, tiene 0 voltios. Prendo, 3, 3, 3. Tiene 3 voltios. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo corto, se quema este foco? ¡Plin! Miren. ¿Qué pasó? Miren, se apagó. ¿Sí? Se apagó el foco. Miren, ya no funciona ya. ¿Sí? Ya no funciona, miren. Ya no funciona. Esa es la característica del circuito en serie. Si observan que no funciona porque ya se quemó un foco. Entonces, ¿sí? Entonces, si yo pongo nuevamente el foquito, ¿sí? Miren. Si nuevamente tengo el foco, miren, ahí sí ya se prende. Ahí se marca el circuito en serie. Ese es el circuito en serie. ¿Sí está entendido, chicos? Sí, Sí. Sí, listen. Entonces, este circuito eléctrico en serie es muy característico en las luces de Navidad, que cuando se quema una lamparita deja de funcionar el resto de focos porque están conectados en serie. Ahora, voy a hacerle el circuito en paralelo. Con los mismos materiales, ¿ya? Listo. Entonces voy a hacer un circuito en paralelo. Ojo. Miren, voy a hacer el circuito en paralelo. ¿Ya?
¿Cuál es la característica del circuito en paralelo? Conecto. ¿Sí? Conecto. ¿Sí? ¿Ya? Ese es el circuito en paralelo. ¿Sí ven? A diferencia, miren, el de serie se conectaba uno tras otro, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio, en el circuito en paralelo, miren, se prende, ¿no es cierto? Se prende, se prende, se prende. ¿Qué pasa si deja de esperar? Está prendido, ¿no? Y se quema el foco de la mitad. Miren, el resto sigue trabajando. Esa es la diferencia entre el circuito en serie y circuito en paralelo. Que al quemarse un foco, no interviene en el trabajo de los otros. Y en particular, este circuito es el que está realizado en nuestros domicilios. ¿Sí? Otra característica que tienen los circuitos en paralelo, que yo al medir, ¿sí? Al medir el voltaje, ¿sí? Al medir el voltaje en cualquiera de los puntos, ¿sí? Me va a dar siempre 9 voltios, ¿sí? Ya les voy a poner otro voltímetro, miren. Sí, vamos a ver si es que me deja exacto. Miren. Miren, 9 voltios me marca aquí y 9 voltios me marca en cualquier punto de los circuitos. Si estoy hablando de la corriente eléctrica, ¿sí? Estoy hablando de una corriente eléctrica de la casa, de un circuito eléctrico, va a medir 120 voltios. Entonces, esa es la diferencia entre circuito en serie y circuito en paralelo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el mixto? El mixto es el siguiente. Voy a hacer un circuito mixto. Ya. Ahí voy a hacer un circuito mixto. Mire. A ver, vamos a poner un poquito más. Es la diferencia del circuito en mixto. El mixto. Debo tener... ¿Sí? Ya. Entonces voy, conecto. ¿Sí? Miren. Miren. Ahí está el circuito en mixto. ¿Sí ven? Miren el voltaje. El voltaje acá marca 9 voltios y el voltaje acá marca 4,5. Es decir, el voltaje de 9 voltios se divide entre los dos. Por eso yo digo que estos están en serie. ¿Sí? De esa manera yo también me doy cuenta que está en serie. ¿Sí? Porque si tomo en consideración quiero medir, miren, ya está midiendo, miren. Miren, 4,5 más 4,5 me da 9. Por eso dice, en el circuito en serie se divide la corriente. En el circuito en paralelo se mantiene la corriente eléctrica o el voltaje es el mismo en cualquier punto del circuito. Miren, apago, 0 voltios, prendo, 9 voltios marca para estas dos lámparas y para estas dos, en cambio, ¿sí? Marca 4,5. Si se quema un foco en serie, deja de funcionar el otro. ¿Sí? Espero, chicos, que hayan
entendido, hayan disfrutado con esta simulación. Como les vuelvo y repito, es una simulación en la cual no nos permite la presencialidad si no hubiésemos hecho en clase, ¿no? Para comprobar los circuitos en serie, circuitos de paralelo y los circuitos mixtos. Sí, espero que con esta simulación hayan entendido la diferencia entre los circuitos eléctricos. ¿Está claro, chicos, esto? Para terminar. ¿Sí? Chicos. Sí, Licen. Sí, Licen. Ya, muchas gracias. Por favor, igualarse esta tarea lo más Sí. pronto posible. Gracias. Lo más pronto posible estas tareas de hoy. Ya les voy a enviar el PDF. Obviamente, como ya les expliqué, de dónde pueden sacar las respuestas de las preguntas. Y les expliqué con una simulación el circuito en serie, circuito en paralelo y circuito mixto. Pueden observar el video y desarrollar las actividades. Enviarme al WhatsApp o subir al Classroom, que para su efecto ya estará actualizado el día de hoy. Y obviamente tendrán que presentar el físico el día que les asigne el tutor. ¿Sí? Ya les dije para que no haya confusión. Nuevamente, para terminar, repito. Solo el proyecto 7, absolutamente todos los estudiantes deben llevar el físico. Y de los estudiantes que tienen atrasados los trabajos de los proyectos anteriores. Y de los estudiantes que ya me enviaron por WhatsApp o por vía Classroom, si desea, tráigame todos los trabajos. Y si no, solamente el trabajo 7, el proyecto 7. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Sí está clara la indicación? Sí. Gracias, gracias, gracias. Entonces, les agradezco por su presencia, ¿no? Nos conectamos ya para matemáticas. Ya les envié el link.